And it is so good to have everybody with us tonight. Es tan bueno tener a todos esta noche. Yeah, I enjoy being with you guys. Yo disfruto estar con ustedes. It's, even though you're in your home, it's like old times we're getting Aunque together. estás en tu casa, pero es como tiempos viejos cuando nos reunimos. Amen. But now, again, I want to remind you that this is not a teacher classroom setting. Pero quiero recordarles que este no es como un salón de que el maestro enseña a los alumnos. This is a study, and we are all participating. Es un estudio y todos participamos. Yeah, of course, I'm gonna guide it, but I'm not gonna control it. Claro que sí, voy a guiar la clase, pero no la voy a controlar. Okay, and I want participation from you. Y quiero participación It makes de it parte de ustedes. so much more rich Lo hace in the mucho más study. rico en el estudio. Okay, so we were in Romans chapter 2, and we stopped at verse 11. We're going to start at verse 12. Estuvimos en Romanos 2 y terminamos en versículo 11 y vamos a empezar con 12. Okay, I'm going to ask you to mute Ajá, your microphones. Ajá, si pueden poner sus micrófonos en silencio por ahorita. Ujú. And then if you have a comment, Y luego si tienes un comentario, raise your hand or get our attention levanta tu somehow. mano o busca nuestra atención de una forma. Okay. Anybody can make a comment at any time. Cualquier persona puede hacer un comentario en cualquier momento, cuando quieran. Just make sure the comment is relating back to the subject. Solo aseguren que el comentario es relacionado con lo que estamos hablando. Okay. Okay. Is that a deal? ¿Es un trato? All right, very good. Okay. All right, so we're going to start in verse 12. Pues vamos a empezar en versículo 12. And we're going to go slow because now vamos lento. We're starting to get into some of the essence of why Paul is writing to these people in Rome. Porque estamos empezando a entrar un poco en la esencia por lo cual Pablo escribió a esa gente en Roma. Like last week we talked and we said that in the beginning of the letter, Paul is saying, you guys are well known for your faith throughout the world. Como cuando empezamos la semana pasada o cuando empezamos el estudio, dijimos que Pablo dijo a ellos, ustedes son reconocidos en todo el mundo por tu fe. But what Paul is discovering is that they have a lack of knowledge. Pero lo que Pablo descubrió es que ellos faltan un conocimiento. And this lack of knowledge is actually placing them in a very dangerous position. Y esa falta de conocimiento los tiene a ellos en un lugar muy peligroso. And so Paul said, I have to come and I have to preach the gospel that I have received so that we eliminate this problem. Y Pablo dice, yo tengo que venir y predicar el evangelio que yo he recibido para eliminar ese problema. And so what the problem is that the people in Rome are depending upon their knowledge of the law for their salvation. El problema es que ese pueblo en Roma están dependiendo en la ley para su salvación. They were puffed up maybe in some spiritual pride. Quizás estaban inflados en un orgullo espiritual. And so now Paul gets to some very strong points. Pues ahora Pablo llega a unos puntos muy fuertes. Verse 12, he says, for all who have sinned without the law will also perish without the law. En versículo 12, él dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán.
Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Did I go too far? You did. I did, sorry. She went too far. Me She adelanté. went further than what Perdón. I was saying. Because here's a point I Porque wanted hay to un make. punto que quería hacer. It says, for all who sin. Now we're talking about, Paul's identifying just a X group of people. Porque Pablo está hablando de X grupo de gente. Gentiles, we'll say Gentiles that do not have the law. Por ejemplo, gentiles que no tienen la ley. He says that if you have sinned, now we have to identify what the word sinned means. Y él dice, pues si ellos han pecado, pero tenemos que identificar qué es el pecado, qué significa. Okay. Sinned means, in the Greek, it means to miss the mark. Pecar en el griego significa no llegar al blanco. That's what the original Greek is trying to point out. People who miss the mark without having the law will perish. Es lo que el griego en el original quiere decir, es que gente que no llegan al blanco sin la ley perecerán. So we have to identify what sin is, because people are sinning. And sin is nothing less than not completing with the will of God. Tenemos que definir qué es el pecado para ver qué significa. Y lo que significa es no llegar al blanco, es no llegar a la voluntad de Dios. The will of God is the blanco, is the center, the bullseye. Uh-huh. La voluntad de Dios es el centro, es el blanco. And when you don't hit the bullseye, you are sinning. Y cuando tú no llegas a este blanco, es pecado. And so Paul is saying, if these people do not have the law and they sin, they're going to die. They're going to perish. They're going to have eternal separation because of that. Pablo dijo, si esa gente que no tiene la ley no llegan al blanco, entonces ellos perecerán porque llegan a la eterno, what'd you say, the eternal what? Separation. Separación de Dios. And I imagine all of his people that was listening to him says, yeah, that's right. We agree with Me that. imagino que todos los que estaban escuchando dijeron, sí, estamos de acuerdo. Because they were always placing themselves as the teachers. Porque ellos siempre se pusieron a sí mismos como los maestros. But then he goes on and he says, and all who have sinned under the law will be judged by the law. Pero él sigue diciendo, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. The law will judge you. La ley te va a juzgar. If you are missing the mark, even though you know. Si no estás llegando al blanco, aunque tú sabes. Okay. Verse 13, he continues with this. En versículo 13, él continúa. He says, for it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. Él continúa diciendo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que, entonces en inglés dice, pero los hacedores de la ley, estos serán justificados. You know, we have a lot of people that they hear and they hear and they hear, but yet they don't do. Tenemos muchos que oyen y vuelven a oír, pero no hacen. Yeah, I've seen people over our period of time of ministry that they are continually hearing. He visto gente en el tiempo que he estado en el ministerio que siempre están oyendo. But yet they do not do what they're supposed to do. Pero no están haciendo lo que deben hacer. And it is in the doing that a person is found
just. Y es en el cumplir o en el hacer que una persona es justificada. Okay, now you might be thinking, well, okay, Galen, that means that we're going to go back to the law. Entonces tú puedes estar pensando, bueno, Galen, entonces significa que regresamos a la ley So that we place ourselves under that rules and regulations once again. para ponernos bajo esas reglas y reglamentos una vez más. No, that's not what Paul is getting to, and that's not what we're getting to Eso either. no es donde va Pablo ni nosotros. But he is saying this: you have to put in practice what you know. Pero él está diciendo esto, tienes que poner a práctica lo que ya sabes, lo que conoces. Anybody have a comment or ¿Alguien tiene un comentario, a question una about anything pregunta there? acerca de esto, una Observation? observación? Hola, Cintia. Hola, Cynthia. Hola, Jose. Jose. No comments? Okay, well, we're going to Okay, continue vamos a then. continuar. Verse 14, it starts getting really good. En versículo 14 se pone bueno. Verse 14. For when the Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, not having the law, are law to themselves. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismo. The key in this verse is instinctively, La clave de ese versículo es la palabra instinto or by their nature. o por su naturaleza. They discover what is right. Descubren ellos lo que es correcto. You see, the will of God is righteousness. Ves que la voluntad de Dios es justicia. The will of God is what is right, La voluntad de Dios es lo correcto, is what is good. es lo bueno. And the law points to what is good. The law is righteous and the law is good. Y la ley nos muestra lo que es bueno, porque la ley es bueno. Before, Es some of justo. you know that before I became involved in ministry, I was a cop. Ustedes saben que antes de que yo entré en el ministerio, yo fui policía. And in that profession, I learned a lot about the law. Y en esa profesión aprendí mucho acerca de la ley. And I learned some things that are important to understand. Y aprendí algunas cosas que son importantes para entender. Ignorance of the law is not an excuse. La ignorancia de una ley no es una excusa. Okay, ignorance is not an excuse. Ignorancia no es una excusa. Okay, for example, Por ejemplo, let's say that we are in a city and there are many people on the road and there's many people in their yards or their children are playing next to the road. vamos a decir que estamos en una ciudad que tiene mucha gente y los niños están jugando enfrente de sus casas, en los jardines, y están cerca al camino. And a law was produced saying that in this calle, you cannot exceed 30 kilometers per hora. Y la ley decía, por esa calle tienes que mantenerte a 30 kilómetros por hora. Because we have people that are in close proximity to the road and an accident could occur. Porque tenemos a gente que están cerca a la calle y puede ocurrir un accidente. Mhm. And so the law is written in this zone, it is 30 kilometers per hour. Entonces escribieron una ley que dice que en esta zona son 30 kilómetros por hora. And if somebody that didn't know that there's they didn't see the sign,
and they were speeding 110 kilometers per hora. Si hay alguien que no ve ¿cómo se dice? The señal. señal, El letrero. Letrero, es letrero. lo que yo Ajá. estaba buscando, letrero. Y ellos fueron 110 kilómetros por hora por allá. and they break the law, Rompieron la ley. they will be judged if they are found by a policeman for breaking that law. Si la policía los encuentra, va a ser juzgado por romper esta ley. But let's say that a person is driving 110 kilometers per hora and he reaches this area where he sees there's a lot of people here. Pero ¿qué tal si hay una persona que está manejando 110 kilómetros por hora y llega a este lugar donde hay mucha gente afuera? And he reasons in his mind or in his conscience, he says, it's not good for me to travel 110 kilometers per hora. Y él en su mente hace un razonamiento. Él en su conciencia, él dice, no es bueno que yo en esa área con tanta gente que yo esté yendo tan rápido. I need to slow down Yo necesito ir más despacito so that I don't have an accident with one of these pedestrians. para no tener un accidente con uno de esos. Can't remember the word. Starts with a P. Peatones. Peatones. Ajá, peatones. Thanks, Joaquin. Thank you, Joaquin. Thank you. Now, see that's what Paul is saying here. A Gentile, not knowing the law, but if he will do it by instinctively, Eso que Pablo está diciendo aquí. Un gentil que no conoce la ley, pero por instinto lo hace. then for him it is Entonces righteousness. para él eso sería justicia. Okay. Instinctively, meaning I won't steal. Instinto, teniendo el instinto de decir, bueno, yo no voy a robar. If even if you did not know that it was wrong by law to not to steal, but you reasoned in your own conscience. Aunque no sabías que hay una ley que dice que está malo robar, pero en tu conciencia, Thinking of the other person, you would come to that realization, it's not right for me to take what is theirs. tú pensando en la otra persona, tú dices, eso no es correcto que yo llevo lo que pertenece a ellos. And they do by nature what the law requires, they're justified. Y si ellos por naturaleza hacen lo que requiere la ley, son justificados, Even if they don't know what the law says. aunque no sepan lo que dice la ley acerca de tal cosa. Okay. Ujú. Y yo estoy pensando que Jesús dijo que la ley estaba resumido en dos, ¿no? You love the Lord your God, amas al Señor tu Dios, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues eso es llegar a ese punto que todo lo que haces por amor a tu prójimo como tú quieres que ellos te traten a ti. Es una actitud. Yeah, you can actually think of it like this, that actually, if you will prefer your brother and love the Lord, you will do the righteous thing. Tú puedes pensarlo así, si tú realmente prefieres a tu hermano y haces lo correcto con tus prójimos y amas al Señor, vas a hacer lo bueno, lo correcto. Yeah, I believe that would be true in every Yo instance. creo que en cada instancia sería cierto esto. Verse 15. In that they show the work of the law is written in their hearts. Ya que ellos muestren la obra de la ley que está escrito en su corazón. All right, remember what the new covenant does. Recuerden lo que hace el nuevo pacto. The new covenant writes the law of God on their hearts. El nuevo pacto escribe la ley de Dios en sus corazones. So, a person that is in the new covenant will become a law to themselves. Entonces, una persona que está en el nuevo pacto va a ser
ley para sí mismo. because they will do what is instinctively by the nature of the new born again seed Por- that has been planted. Took it too far. Porque van a ser por instinto, por naturaleza, por esa semilla del nuevo nacimiento que ha sido sembrado en ellos. This incorruptible seed that has been planted by the Spirit of God that affects the conscience. Esa semilla que no se puede corromper. ¿Corromper? ¿Está bien? Ajá. Eso va a afectar la conciencia de ellos. They might not have a bunch of rules or regulations, but they know why this is the will of God. Quizás no conocen muchos reglamentos, reglas y cosas así, pero saben lo que es la voluntad de Dios. And they see the righteousness of that will, and they do it because they see what is right by it. Y ellos pueden ver la justicia que está atrás de esa voluntad de Dios. Pueden ver por qué es algo correcto. Do you understand what ¿Sí I'm entienden saying? lo que estoy diciendo? I want to open up for some comments here. Quiero abrir para comentarios. Maybe aquí. I'm seeing something I can't transmit. So Quizás estoy viendo algo que no puedo transmitir. Belén. go ahead, Belen. Ujú. Yo puedo decir, la ley, el nuevo pacto nos enseña en la ley, está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y siempre haremos lo correcto conforme a la voluntad de Dios. Ujú. Tenemos en la conciencia, es como un sexto sentido, por decirlo así. Cuando uno hace algo malo, luego siente uno el temor, se da uno cuenta, hay algo que te incomoda. Entonces, eso es la conciencia. Cuando nosotros conocemos el nuevo pacto y sabemos que está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces sabemos que no es el sexto sentido, sino la conciencia, el Espíritu Santo, mostrándonos lo correcto conforme a la voluntad. That's right. Yeah, the law written upon the heart is actually the born again conscience. Ujú. Mhm. Someone else have a comment? ¿Alguien más? Yes, Hilda. Hilda. Pues yo creo que es importante obedecer la ley porque así no cometeríamos tantos errores. Porque tú si no estás obedeciendo una ley es por ejemplo si yo, el ejemplo más común, voy manejando y está la preventiva y me paso y yo ya sé que la ley me enseñó a que me espere hasta que yo pueda pasar, me está evitando un accidente. La ley nos enseña y hay que obedecerla. Y todas las cosas van a ser para bien si tú obedeces esa ley. Te va a ayudar para ti mismo, para que no tengas un accidente o algo. Es un ejemplo. Yes, yes. What would happen if you had all the laws of the land memorized and you knew what the speed limit was, but you decided that doesn't apply to me? ¿Qué pasaría si tú tuviste a todas las leyes de tu tierra memorizadas? Pero tú decidiste, what did you say? That doesn't apply Que to me. eso no me aplica a mí, I'm late to work. porque estoy tarde para llegar a mi trabajo. So it's okay to drive 110 kilometers on this road that's only got a 30-kilometer speed limit. Entonces está bien que yo vaya 110 en esa calle que está marcado para el 30. You see, that's what Paul is saying. These people that have the law are trying to justify themselves, even though they know what they're doing is wrong. Es lo que Pablo está diciendo, que esa gente que conocen la ley están justificándose a sí mismos, aunque saben lo que dice la ley. Let's go back here to verse 15. It says, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, Versículo 15. and their thoughts alternatively accusing or else defending them. Dice, versículo 15, ya que muestran la ley
la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y a otras defendiéndolos. You see, this is this verse 15 is where we should be striving to find ourselves in this position. Este versículo 15 es donde debemos estar buscando estar, ¿no? Ajá. Ujú. That the law is so written in our hearts that our conscience is our guide. Que la ley esté tan escrito en nuestros corazones que nuestra conciencia nos guíe. That conscience that has been washed clean Esta conciencia que está lavada by the blood of Jesus, por la sangre de Cristo. and that incorruptible seed has been planted into your heart by the Holy Spirit Y esa semilla incorruptible que está sembrado en tu corazón por el Espíritu Santo comes out and starts to guard our lives. y empieza a salir y guiar nuestras vidas. Ujú. Verse 16. Versículo 16. On the day when, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. En el día en que, según mi evangelio, dice Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Verse 17. Versículo 17. But if you bear the name Jew and rely upon the law and boast in God, and verse 18, and know his will and approve the things that are essential, being instructed out of the law, and are confident that you yourselves are guide to the blind, a light to those that in darkness, a corrector of the fools, a teacher of the immature, having the law embodiment of knowledge and of truth, you, therefore, who teach another, do you not teach yourself? You who preach one shall not steal, do you steal? Go ahead. Okay, how far did you start there? 17 through what now? Okay, we're going to read it now from 17 down to 21. Vamos a leer de 17 a 21. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento de la verdad, ni pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar, robas? You who say that one should not commit adultery, do you commit adultery? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? You who abhor idols, do you rob temples? ¿Tú que abominas los ídolos, saques templos? You who boast, Saqueas, perdón, saqueas. you who boast in the law, through your breaking of the law, do you dishonor God? ¿Tú que jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios? You see, this is where Paul is finding this church at Rome. Eso es donde Pablo encuentra esta iglesia en Roma, It's a mindset. con una mentalidad. It has become like a culture that is enwrapped around all the Christians in Rome. Se ha vuelto como una cultura envuelto en todos esos cristianos en Roma. They know the word, they know the will of God, they can teach, they're the guides to the blind, Conocen la palabra, conocen la voluntad de Dios, pueden enseñar, son guías a los ciegos, but in the secret place when nobody is watching,
Pero en ese lugar secreto donde nadie se ve, nadie está viendo, they are doing just the opposite of what they're teaching others to están complete. haciendo lo opuesto completamente de lo que están enseñando a los demás. This is a big problem. Es un problema muy grande. You see, it is practice what you preach. Es practica lo que predicas. If you're going to preach it, live it. Si vas a predicarlo, vívelo. If you're not living it, you are blaspheming the gospel. Porque si no estás viviéndolo, estás blasfemando el evangelio. And that's what Paul is trying to say. And now when we get into the rest of Romans, you know now that Paul has given them the correction to this mindset. Y ahora cuando entramos en el resto de Romanos, tú sabes que Pablo está trayendo una corrección a esa manera de pensar. He's got to bring them out of that old mindset and get them to realize the truth of the real gospel. Él tiene que sacarlos de esa mentalidad y llevarlos a lo que es el verdadero evangelio. Jeannie, you have your hand up. Ginny, tienes tu mano Go levantada. ahead and Sí, make inglés o español. Como quieres, y yo lo voy a traducir por los que Sí, lo van a ver después. Pues Ajá. esto a mí yo me reveló ahorita que todos, bueno, yo me pongo los zapatos primero, ¿verdad? Todos los que damos alguna clase de enseñanza, ese es un despertar, ¿no? Para que nos veamos. Esto precisamente es lo que yo he estado pensando, cómo me puedo atrever a dar una enseñanza cuando yo no estoy viviendo una vida santa o haciendo creer tal vez a los que estoy enseñando que estoy bien, sí, y no, es como tengo que realmente examinarme que cómo estoy viviendo, cómo me atrevo yo a enseñar algo sin... I'm gonna Oh, I'm translate that. sorry, That's I okay, went too just for far. the video for later. So she's just saying, I could really see that for teachers, for any of us that teach. How can we dare teach others if we're not living it ourselves? And I think we have to examine ourselves and to be sure that we are living up to what we're preaching or teaching, right? Right, thank you. Mm-hmm. Yes. Well, one thing I want you guys to all realize is that we're all in a process. Una cosa que quiero que todos reconozcan es que todos estamos en un proceso. I haven't arrived. No, yo no he llegado. I still make mistakes. Yo todavía hago errores. I still lose my temper. Todavía me enojo. But yet they're not making an excuse, but there is a wanting to be transformed. Ajá, pero hay un querer ser transformado. Not arriving at a position to say, well, I have arrived. No llegando a una posición diciendo, pues yo ya llegué, Do what I do. haz lo que yo hago. These people think that they are exempt. Este pueblo pensaba que estaban exentos. And if you ever think that you're exempt, you're in trouble. Y si algún día llegas a esa mentalidad, estás en problemas. You know, we're always got to keep ourselves humble before God. Siempre tenemos que mantenernos humildes delante de Dios. Knowing that we're in that process, but humble and receive that correction on a daily basis and the molding of our lives. Sabiendo que estamos humildes delante de Dios, pero mantenernos en esta posición
de que Dios nos pueda moldear. Anyone else have a comment? ¿Alguien más tiene un comentario? Joaquín. Joaquin, yes, sir. Ujú. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tenemos que recordar que la palabra de Dios es espada de doble filo. We have to remember that the word of God has two sides, two-sided sword. Cuando nosotros estamos predicando, estamos llevando la palabra de Dios, va a llegar un momento donde somos confrontados con la misma palabra. When we're preaching, teaching the word, there's going to come a time when we're going to be confronted with the same word. Porque posiblemente nos vemos al espejo y nos damos cuenta que precisamente lo que estamos predicando no es el 100% de lo que estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo la voluntad de Dios como debería ser. Yeah, we might look in the mirror and just see that, exactly what we're teaching, we haven't completed ourselves. Y es en ese momento donde tenemos que permitir el lavamiento de la palabra que nos renueve nuestra mente. And that's the moment that we have to permit the word of God to wash us clean. En vez de escondernos y decir, no voy a predicar porque no he llegado a este nivel. Instead of hiding and saying, well, I can't preach because I haven't reached that level. Y esa vulnerabilidad es parte de esa humildad de la que habla Galen. That vulnerability is part of that, what was the other word? Humildad. The humbleness that Galen was talking about. Y yo creo que sabiendo que necesitamos depender de Dios en todo momento, no, como dice Galen, no es ya llegué y por eso puedo predicar. We just need to remember and know that we always have to depend on God. Never reach that place where we don't need Him. Mhm, Ujú, mhm. That's good. Very good comment. ujú. Very good Muy comment. buen Thank you, Joaquin. comentario, gracias. Cynthia, go ahead. Yes, ma'am. Ujú. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Tengo una pregunta. Em, las culturas antiguas, las culturas muy, muy milenarias, cuando todavía no les llegó el Evangelio, a ellos les será juzgado de acuerdo a lo que hicieron por su conciencia. Esa es mi pregunta. Y si viene So- en la Biblia alguna parte que hable de eso. What about the cultures, the old and antique, or the cultures from many years ago? What about them? Would they be judged by what they knew, by what they did, by their conscience? And where is it in the Bible? Oh, and where is it in the Bible? Thank you. I would, this would be my opinion, Cynthia. I'm not an expert in Esa this. sería mi opinión, porque no soy experto en eso. Okay. I believe that every man will be judged by the amount of light that they have received. Para mí, yo creo que cada hombre y mujer sería juzgado por la cantidad de luz que han recibido. Okay. The conscience of man will defend them if they will do the will of God, even without knowing. La conciencia de un hombre le va a defender aunque no conoce a Dios o no conoce lo correcto. You know, we're talking about doing the will of God. Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Okay. What the whole concept of what we're talking about is hechos. Todo concepto de lo que estamos hablando se trata de hechos, Okay. acts. Yeah, the acts of a person, what the person does, Los hechos de una persona, lo que él hace, how they act. cómo actúan. Okay, it has nothing to do. You see, on the day of judgment, there will be books opened that will judge your deeds that you have done in your body. En el día del juicio va a haber libros que se va a abrir que habla de hechos que has hecho conforme a cuando estuviste en el cuerpo. Mhm. But there will be another
book opened, that is the Lamb's Book of Life. Pero habrá otro libro que se va a abrir, que es el libro del Cordero, And libro de la vida. if your name is not written there, Y si tu nombre no está escrito allá, you're going to suffer eternal consequences. sufres consecuencias eternas. Even though your conscience in your lifetime was pointing to doing the will of God, yet your name's not written in the book of life. Aunque tu conciencia estaba guiándote, pero tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Did the names appear in the Lamb's Book of Life without making Jesus Lord of the life? ¿Puede nombres aparecer en ese libro de la vida sin que, what was this, without what? Having trust and O solo por tener a sus propias obras, ¿no? yeah, Ujú. it's not the obras is not going to get you written into the book of life. Las obras no son las cosas que te va a poner tu nombre en el libro de la vida. Every culture will be judged according to that. Y cada cultura va a ser juzgada conforme a esto. And there will be some people that will be eternally destined in separation from God because their name is not written in the book Y of habrá life. gente que por la eternidad van a ser destinados porque su nombre no está escrito en el libro. It's hard to think that because the gospel didn't reach a certain people that they will be judged accordingly. Es difícil pensar en esto, en que si el evangelio no llega a cierta tribu, cierta persona, que van a ser juzgados. Therefore, tal you know, forma. we have to realize that God is righteous Tenemos que entender que Dios es justo and he will judge in a righteous judgment. y Él va a hacer un juicio justo. No one will go to the lake of fire without having obtained the right to go to the lake of fire. Nadie va a ir al lago de fuego sin haber recibido el derecho de ir allá. And I have to just put my confidence and trust that God will do what he determines right. Y yo tengo que poner mi confianza que Dios va a hacer lo que es correcto. We don't know, Cynthia. I don't know. I don't Nosotros- have the answer to that completely. Ujú. Pero pienso en el versículo, you can translate in English. Pienso en el versículo que cuando Jesús dijo, y este evangelio será predicado a todo el mundo y luego el fin vendrá. I think about the verse that says, this gospel will be preached into all the world, and then the end will come. Ujú. Y como no es la voluntad de Dios que nadie perezca, ¿no? It's not the will of God that no one perishes. Y otro versículo que en el Antiguo Testamento que dice que Él ha puesto la eternidad en el corazón de todos. And then another verse in the Old Testament says he has put eternity into the heart of man. Entonces yo sé que Él está obrando y hace en muchas maneras, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. We know that God works in his way, but we also have to realize that we also have a part in Si this. solo fue, si Cristo fue el plan de Dios nada más, Él hubiera hecho todo, morir en la cruz, resucitar y ya. Pero Él designó 12 discípulos para seguir predicando el evangelio. If it was just Jesus doing all the work, dying on the cross and everything, It would be done. then it would be done. But he didn't. He gave the work to the 12 disciples to make disciples, and that they make disciples. Ujú. So, Entonces, yeah, it's a hard question, pregunta. Cynthia. difícil. We just have to trust. Tenemos que confiar. There's something going on in those generations. Hay algo que ha pasado por esas generaciones. And I believe that they will be judged according to the light Y creo que van a that they ser received. juzgados
conforme a la luz que recibieron. but I surely am not the judge of that light. Pero yo no soy juez de esa luz. I'm sorry. I wish I could give you the great answer, but I don't Lo have it. siento, me gustaría darte la gran respuesta, pero no puedo. Jose Sumaraga, you have a question or a comment? Jose, José, yeah, ¿tienes un comentario you have your hand up. o una pregunta? ¿Quién es? Comentario, respecto a la pregunta de Cintia, hay dos versículos en el libro de Romanos que pueden ayudarnos a entender un poquito más qué pasa con los que no han escuchado el Evangelio, ¿no? En el capítulo 1, que creo que ya tocó el apóstol Gaylan en algún momento pasado, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, lo que habla, ¿verdad? Un poquito esto, es de que Dios se revela también a través de la naturaleza y nos da a entender que hay un creador, ¿verdad? Y que el que le busca con sinceridad, Cristo se le va a revelar de alguna manera, ¿sí? No hay excusa porque en la naturaleza se puede ver, ¿verdad? El que hay un creador y eso hace buscar a la gente, ¿verdad? Que tiene esta conciencia, ¿verdad? La verdad. Y obviamente al que busca de alguna manera, Cristo se le va a revelar. Sí, hay un caso, por ejemplo, como el de Nezahualcóyotl, un rey azteca que llegó a concebir que había un único creador. No llegó a la revelación de Jesús, pero el entender esto hace que las personas, ¿verdad?, busquen a Dios. Por otra parte, también en el verso que leyó precisamente el apóstol, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, porque cuando los gentiles que no tienen ley, en el capítulo 2, verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, esto nos habla, ¿verdad?, de que tal vez no haya un conocimiento total, ¿verdad?, pero Dios va a juzgar a estas personas, ¿verdad?, conforme a sus razonamientos, conforme a lo que Dios puso en el corazón de ellas. Como decía el apóstol, no es fácil, ¿no? Decimos cómo es posible, ¿verdad? Todos los que estuvieron antes y las tribus que a lo mejor no les llegó el evangelio, ¿verdad? Pero Dios no está limitado, ¿verdad?, solamente a nuestra predicación. A través de la naturaleza se revela, ¿verdad? Y al que busca a Dios se le puede revelar. Es como lo que está ocurriendo en los países musulmanes, ¿verdad? Que están teniendo sueños donde directamente Jesús, ¿verdad?, se les aparece y les dice, lee una Biblia, y no han ido a predicarles el evangelio. Esto está ocurriendo, ¿verdad?, en la ventana 1040. Entonces, ¿verdad?, lo que el libro de Romanos nos dice, ¿verdad?, es que el problema más bien, ¿verdad?, es precisamente, ¿verdad?, el amor al pecado, ¿verdad?, el amor al pecado, y que nadie se puede justificar, ¿verdad? Porque si realmente, ¿verdad?, hay un deseo de buscar de Dios, ¿verdad?, Dios de alguna manera se va a revelar. Entonces, como decía el apóstol, no es una pregunta fácil, pero tenemos que confiar en que Dios va a ser justo y Dios no va a mandar al infierno a una persona sin una razón, ¿verdad? Y si hay personas que le buscaron de alguna manera, Cristo se les reveló o se les va a revelar. Entonces, nada más era un pequeño aporte, ¿verdad?, comentando esos dos versículos que me parece son claves para ayudar a entender un poquito más la inquietud que tenía Cintia, qué pasó con las culturas antiguas, ¿no? Ajá. Sí, muchas Entonces, Gracias, José. Es Bueno, que, nada más voy a, perdón, espérame un momentito, I'm going to say in English. So he was just talking about the scripture. I'll just mention them in Romans 1. Inglés. Sorry, Romans 1, for Romans 1:20, talking about since the creation of the world, his invisible attributes, eternal power, divine nature, being clearly seen and understood, so that they are without excuse.
And then the other verse that we just read and in 2:14 about how Gentiles who don't have the law do instinctively the things that then they are law to themselves, and how God is just, and how the creation itself will reveal itself, and they will know that there is a God just because of the creation itself. Mhm, Mhm. mhm. Okay. Jose, thank you for that comment. Gracias, Appreciate that. Jose. Cynthia, you had another. Sí, gracias. Es que me maravilla de repente, yo no sé mucho de historia de México o latinoamericana, pero me maravilla ver cómo las culturas antiguas tenían la esperanza de ver llegar a una persona. Y cuando vemos sus escritos, lo describen muy parecido a Jesús. Y por eso es que también fueron engañados, en parte por los españoles que llegaron a colonizar, o sea, porque ellos sí estaban esperando a alguien, a una persona que llegaba en un caballo, o sea, ellos no sabían ni qué era un caballo, entonces yo pienso, es un pensamiento mío, que Dios verdaderamente se les revela, da la revelación de Cristo a las culturas milenarias, a los del Oriente, los chinos, todos esos que estaban desde hace muchos, muchos miles de años. Yo pienso que Dios sí les revela la figura de Cristo. Y eso pues Yeah. me maravilla. Es algo Cynthia hermoso. Cynthia was saying that that it's amazing how a lot of these cultures that they you'll find that in their culture somewhere it was written something about they were waiting for someone, like somebody coming on a horse or something. Maybe they didn't even know what a horse was. Maybe that's why the Mexicans were conquered by the Spanish or something, because they might have been misinterpreted. But anyway, it's just amazing how each of these cultures have had something written, something that they heard, something that they were waiting for, and it was in relationship to Jesus, and how God will reveal himself in different ways to. And Jose had mentioned also, and I forgot to mention it, that the Muslims a lot of times will receive a dream or a vision of Jesus and receive in miraculously that way. Mm-hmm. Okay. Thank you, Cynthia, for that comment. If there's no other questions, we're going to continue on. Any other comments? Otro comentario, si hay algún otro. Si no, vamos a continuar, pero... Who is that? ¿Quién es? Is that Rosie? Sí, Hi, ¿verdad? Rosie. I could. Es que no Yes, se ve. Rosie, please unmute. Ajá. Hola, Hola, buenas Buenas noches. noches. es un comentario referente a él decía, ¿no? De los libros que van a ser abiertos. Y en Romanos 5, 14, aquí me equivoco, Romanos. Perdón, es Romanos 14, creo. Me perdió. Sí, en Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tus hermanos? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Igual en 2 de Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y también en Apocalipsis 20 dice de lo que comentaba el hermano Gaylan sobre los libros que van a ser abiertos, y uno de ellos es el libro de la vida, ¿no? Entonces dice aquí en Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y si vemos aquí en Romanos esa comparación que hace Dios en Romano 1, que igual lo mencionaron, y habla de los gentiles, de aquellos que no están bajo la ley, pero que por conciencia hacen lo bueno. Sí, como comentaba el hermano Gayland, en cuanto a que ven el letrero de velocidad 110 y el gentil hace lo correcto. ¿Y qué sucede a veces? Lo que conocemos de Cristo y que debemos respetar las leyes, ¿qué hacemos? Pues pasamos a más de 110 y sucede que nos preguntamos, ¿por qué al que no conoce de Dios, al que no es hijo de Dios, el tránsito no lo detiene? Pero al que es hijo de Dios, sí. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dar ese testimonio, ¿no? Ante el mundo de que somos hijos de Dios y tenemos que respetar esas leyes. A mí ese versículo, el 16, el 2:16, me impresionaba cuando lo leí, porque cuando empezamos precisamente el ministerio, porque habla, ¿no?, de los secretos que Dios nos va a juzgar por los secretos de los hombres. Nosotros podemos presentar delante de los hombres una buena imagen, que somos hijos de Dios, pero como comentaban, ¿qué hacemos nosotros en los secretos? ¿Sí? Entonces, a veces en los secretos, como mencionó Cristo, ¿no?, que el ser adulterar no solamente es el que ve a una mujer y está con ella, sino el momento del adulterio es al momento que la codicia, que la desea. Sí, en ese momento está pecando, pero ¿quién va a saber que un hombre está maquinando o está haciendo algo malo, ya pensando algo malo hacia otra persona? Pero Dios sí conoce eso que pensamos nosotros, esos secretos, eso que está oculto. Entonces vemos aquí en Romanos 2:16 que dice que Dios no va a juzgar sobre esos secretos de los hombres, lo que hacemos en oculto, lo que hacemos en nuestros cuartos, lo que hacemos donde nadie nos ve, pero Dios sí nos ve. Sí, y la parte que sí, igual de que tú que enseñas que no robes y robas, tú que enseñas de que no hagas nada indebido y lo haces, ¿no? Y dice, no matarás y matas. Y matar no solamente significa el dañar o quitarle la vida a una persona, sino también de criticar, de comer el cuerpo de Cristo. Y entonces, eso Dios lo sabe. Entonces nosotros, la hermana que comentó, de que debemos examinar nuestras vidas día a día, como David lo hacía, dice, mira, Dios examina y ve en mí si hay caminos de perversidad. Entonces es bueno que nosotros diariamente nos pongamos delante de Dios a sus pies y pedirle que nos muestre en qué todavía tenemos que cambiar, ¿sí? Porque tenemos la seguridad en decir, como dice la palabra de Dios, que estemos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a ir perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta ser ese varón perfecto. Pero todavía estamos en ese cambio, pero sí tenemos que doblegarnos, humillarnos y pedir a Dios que nos examine y que nos muestre en qué todavía estamos mal. Sí, vamos a hacer eso. Amen, amen. Gracias, Well, Rosy. that was great. Eso fue maravilloso. Ella enseñó toda la clase. You didn't stop to give Veda a chance to translate. No paramos para que yo traduzco, pero lo voy a hacer. That's okay. That's all right. We just won't go there. Yeah. They're just going to have to suffer with it. Ya, porque son muchos versículos y no los apunté. Y Pero hay otros versículos que habla de lo que enseñamos, que no todos nos hagamos maestros, porque si somos maestros y lo que enseñamos no lo llevamos a cabo, tenemos condenación. Ese es Santiago, se lo va a dar rapidito. Yeah. It is in James. Dice mayor juicio. Sí, tenemos mayor juicio. Ya se lo encuentro. While you're looking for that, let me make a Mientras comment. que estás buscando, lo voy a hacer un comentario. Ya lo encontré rápido, se los digo, dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis, Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, tenemos que llevarlo a cabo.
Ujú. It's a great responsibility to teach. Es una gran responsabilidad enseñar. Not just not a head knowledge. No solo tenerlo solamente aquí. You can have the Bible completely memorized, Tú podrías tener la Biblia memorizada por completa, but it's not about how much you know, pero no es tanto cuánto sabes, but how much you put in sino practice. cuánto pones a práctica. How much do you allow the Holy Spirit to reveal to you things that you have to deal with? Cuánto tú dejas que el Espíritu Santo revela a ti de cosas que tú necesitas tratar. So what we are starting to see is that the conscience Entonces, lo que estamos empezando a ver es que la conciencia of man has a lot to do with the new covenant. que la conciencia del hombre tiene mucho que ver con el nuevo pacto. You see, the presence of the Holy Spirit working in a man's conscience, La presencia del Espíritu Santo trabajando en la conciencia de uno, what he accepts and what he rejects. por lo que acepta y lo que rechaza. That is we're going to see this coming up many, many times. Lo vamos a ver, va a salir muchas veces. And our time's up for today. Hoy nuestro tiempo ya ha llegado al fin. It's been very good to be with you. Ha sido muy bueno estar con ustedes. You might think, where did that time go? Tú vas a pensar, ¿dónde fue ese tiempo tan rápido? Well, it was an hour, Fue una hora. and we're going to continue next week. So Y vamos come a back with some hunger. Vamos a continuar la semana que viene. Entonces, venga con hambre. Hunger to learn more about what Paul is revealing to these Romans. Hambre para saber qué es lo que Pablo está revelando a esos romanos. But at the same time, revealing to Pero a la us. misma vez revelando a nosotros. All right, let me pray for you real quick. Déjame orar por ti. Father, I thank you for your grace and your blessing. Padre, te doy gracias por tu gracia y tu bendición. Thank you for the enlightenment of the Holy Spirit. Gracias, Señor, que tú alumbres, Señor, con el Espíritu Santo. Thank you for the new covenant. Gracias por el nuevo pacto. Thank you for Paul that wrote these letters Gracias por Pablo que escribió esas cartas to confront the society in which these Christians were living at para that time. confrontar la sociedad en donde vivían esos cristianos en ese entonces. I ask that you confront us in our culture, pido in que our time. Tú confrontes a nosotros en nuestra cultura y nuestro tiempo. Don't allow us to be the same. No nos dejes seguir igual. Change us from glory to glory, to faith, Cámbianos de gloria a gloria, de fe en fe, to reflect Jesus. para reflejar a Jesús. We thank you, Father, in Jesus' name. I bless everyone Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo a todos that is studying this book with que us. está estudiando ese libro con nosotros. Open our eyes Abre nuestros ojos. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, good night, everyone, and we will see you next week. Pues buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. We will upload this teaching to YouTube, Lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a enviar por and el then correo. we will send it out by correo electrónico. ¿Hay alguien que no recibió el correo? Porque esta semana lo enviamos. ¿Alguien que no recibió? ¿Todos recibieron? Parece que If sí. you did not receive the correo electrónico, write a little note in the chat window. Ujú. Do you want to translate? Si no recibieron, entonces en la ventana de chat escribe y avísanos. All right. Well, God bless you, and we'll see you next week. Same Gracias. time. Ajá. What is the date next week? What's the date next week? Yeah. Ese es. Mhm. Ajá. Yeah. Pues nos vemos al mismo tiempo la próxima semana. Okay. Good night. Buenas Good noches. night. God bless. Bendiciones. Los amamos. Adiós. Bye bye. Buenas noches. Adiós todos, bendiciones. Bendiciones. Gracias. Bye bye. Gracias. Bye. Saludos.